Saludo a Lisa Sánchez, ella es directora general de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Leo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Bueno, salió un video, yo creo que nuestro auditorio ya la mayoría lo ha de haber visto, donde, no lo voy a resumir, pero claramente lo que se ve es militares deteniendo a unos presuntos delincuentes, sometiéndoles, quitándoles las armas y una vez que están sometidos, los ejecutan. Efectivamente. Y no hay duda, o sea, no hay de que no se ve claramente. No. Esto es una ejecución extrajudicial. Así es, y vamos, si quieres, empezamos con por qué a la gente debería en realidad preocuparle las imágenes que vimos ahora y cómo esto está relacionado con una política pues que lo ha vuelto una operación sistemática y permanente de las Fuerzas Armadas en el marco de sus labores de seguridad. Vamos a empezar con el hecho. Tú muy bien dijiste, la gente ya vio las imágenes, lo que se aprecia ahí es una ejecución extrajudicial. Pero no solo eso, sino que también lo que estamos viendo en las imágenes es la modificación de una escena del crimen también, muy importante, para inculpar a estas personas y hacerlas ver como que ellos fueron quienes iniciaron la agresión. Que repelieron la agresión y murieron en esa refriega, digamos. Exactamente, algo que ha sido, digamos, también una operación sistemática, no solo esos patrullajes, esas persecuciones y el privilegiar el uso de la fuerza letal sobre las detenciones, sino también el clasificar todas las muertes como agresiones o como muertes por rivalidad delincuencial, algo que se inauguró en el sexenio de Calderón y que se sigue haciendo hasta ahora. Lo tercero que es particularmente preocupante de esto es que además de que se modifica la escena del crimen, luego el teniente que da el parte del operativo miente en el parte oficial, en el documento en el que dice efectivamente que fue una agresión, que solo frente a la agresión se abrió fuego, que después de que se abrió fuego se dieron cuenta que las personas estaban muertas y que a partir de que se dieron cuenta que las personas estaban muertas pidieron ayuda. De nuevo, las imágenes confirman que no es así y es particularmente grave porque entonces estamos también frente al falso testimonio de una autoridad militar. Es tan poderoso el video que hasta López Obrador aceptó que había una masacre, no pudo darle un spin, no le pudo dar un giro comunicativo, lo tuvo que aceptar porque, a ver, frente a ese video no hay manera de negar nada, Lisa. Sí, totalmente. El mismo presidente lo denominó un ajusticiamiento y sin embargo sí se concentró en la narrativa de esto es un hecho aislado. Vamos a decirle a tu audiencia por qué esto no es un hecho aislado. No solo porque tenemos casos de más de 139 recomendaciones y quejas ante la CNDH en contra de las Fuerzas Armadas por episodios y masacres similares. ¿En este sexenio? En este sexenio, sino porque además tenemos hacia atrás, en los últimos 2 años, ejemplos muy específicos que también sucedieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de masacres muy similares. En el 2022 tuvimos la masacre de los 5 jóvenes en la camioneta blanca, que resultó incluso en un escándalo tremendo porque también había habido manipulación del testimonio y manipulación de la escena del crimen, incluso del vehículo. También vimos, por ejemplo, en febrero del 2020 vimos el asesinato de la niña Heidi. Tú recordarás una niña que iba al médico con su mamá y que terminó en un fuego cruzado también al mismo estilo. Y también ese mismo año el asesinato de 13 personas que se trascendió en los medios de comunicación porque una de ellas no había sido asesinada en la primera refriega y ordenan los militares el matar a esa persona con una serie de majaderías que quedaron grabadas en video. A ver, lo que nos estás diciendo es que en Nuevo Laredo parece que el ejército tiene carta blanca para matar. Te estoy diciendo eso y te traigo 2 números al respecto. En solicitudes de información que hizo la organización Intersecta para 10 años, 2012-2022, se calcula el número de enfrentamientos, agresiones y por lo tanto muertos, heridos y detenidos. El índice de letalidad que tenemos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con esos datos proporcionados por Sedena, es de 12.5 muertos por cada herido. Eso es muy superior a conflictos internacionales y guerras declaradas. A ver, pero explica bien eso, 12.5 muertos por cada herido del ejército. Es correcto. A eso nos referimos. El índice de letalidad nunca debe ser superior a 1, es decir, porque si tú puedes inmovilizar a una persona hiriéndola, eso siempre es preferible que matarla, porque hasta en el derecho de la guerra las ejecuciones así, las sumarias están prohibidas. Entonces, si tú tienes la posibilidad de detener o herir a una persona antes que matarla, esto se debe de privilegiar así. Acá lo que estamos viendo es que son capaces de matar a 12.5 personas por cada persona que hieren.
Y los últimos datos que trae el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero dicen que para el caso de Nuevo Laredo específicamente son 28 personas muertas por cada herido. Entonces, sí estamos viendo un patrón de operación sistemático que privilegia el uso de la fuerza letal, pero además estamos viendo la modificación de las escenas del crimen, el mentir y los falsos testimonios en los partes que se tienen que tener, y entonces tenemos un montón de estadística que hoy por hoy pues nos está diciendo que todas las personas son delincuentes, que siempre los militares son agredidos en primera instancia y que no tenían ninguna otra opción. Cuando en el video una de las cosas más impresionantes, Leo, tú lo viste, es que estaban en posición numérica y fáctica de realizar la detención. Estaban sometidos, ya estaban ahí esposados, tirados, desarmados, pecho y tierra. Los matan. A ver, déjame hacer una breve pausa y quiero regresar contigo porque hay mucha gente que erróneamente, creo, está pensando, bueno, pues eran malos, eran sicarios, eran criminales, qué bueno que los mataron. No. O sea, hay que creo que explicarle a la gente por qué tú y yo y mucha gente pensamos que eso no es correcto, ¿no? Correcto. Porque sí, regresamos en un momento más con Lisa Sánchez. Estoy platicando con Lisa Sánchez sobre el tema de este video que circuló ampliamente, por cierto, primero en Estados Unidos con Univisión y luego vino a México, donde varios medios lo han enseñado, donde claramente se ve a militares ejecutando a presuntos criminales que ya están sometidos, que ya están arrestados, que no tienen armas, una ejecución extrajudicial. Y te decía, Lisa, mucha gente dice, está bien, que los maten, malditos, desgraciados. Y muy probablemente sí son unos malditos, desgraciados, criminales, asesinos. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros estamos en contra de ese tipo de ejecuciones extrajudiciales? Con gusto. Mira, a ver, primero porque el límite de todo actuar de la autoridad y lo que separa a una autoridad y lo que separa la necesidad y la función de un Estado es que su límite es la ley. De otra manera, si la propia autoridad no observa la ley, se borra la diferencia entre autoridad y delincuente y uno no puede perseguir el delito cometiendo otro delito. Pero aquí en México la ley es gelatinosa, ¿no? Sin duda, pero te voy a dar otra razón. A la gente le preocupa mucho la escalada de violencia y le preocupa mucho que los delitos no se persiguen efectivamente. Justamente hacer uso de la fuerza letal de esta manera inhibe la investigación del delito y aumenta la violencia. Las dos cosas que en realidad en el origen son las que nos preocupan y por las cuales como ciudadanos podemos incluso decir, bueno, si se matan entre ellos, que se maten, o si eran delincuentes, está bien. Sí. Esto en los hechos lo que nos trae solo son comunidades con más violencia si hay una causalidad, y lo demostró el programa de política de drogas del CIDE, entre los municipios donde hay la mayor cantidad de operativos de este tipo, de patrullaje disuasorio y de intercambio de balazos, en donde lo que pasa es que la probabilidad en esos municipios donde ocurren estos operativos de que aumente la violencia va del 3 al 9% mensual. O sea, lo que nos te estás diciendo es este tipo de soluciones no solucionan, sino que al revés profundizan más la violencia. Totalmente, porque lo que hacen es llegas con el objetivo de interrumpir el ciclo de violencia, pero el mismo tipo de operación de las Fuerzas Armadas lo que genera es más violencia en el corto y en el mediano plazo. Luego lo segundo, si tú no detienes a las personas, si tú no estás investigando formalmente el delito y no las vinculas a un proceso, tampoco estás persiguiendo el delito, de manera que no lo vas a sancionar y entonces se genera este círculo perverso de impunidad, pero también pierdes la oportunidad de que con la detención de una persona investigues una organización. En este caso tenías 5 personas. Esas 5 personas que estaban en posesión de armas del ejército y en posesión de narcóticos, tenían las autoridades además un marco jurídico muy amplio para poder hacer esas detenciones, investigar el delito, investigar a esas organizaciones. Te voy a dar un ejemplo.
Ya con el marco jurídico de derecho del enemigo que le dimos a las autoridades civiles y militares para perseguir la delincuencia organizada, ya hay un margen muy holgado para la autoridad de actuar, porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué querían que hicieran? ¿No? O sea, se tiene que combatir la delincuencia organizada con medidas extraordinarias. Esas medidas extraordinarias ya existen. Tú puedes incomunicar a la persona y solo permitirle comunicarse con su defensa y con absolutamente nadie más. La puedes tener en resguardo hasta 96 horas antes de que el Ministerio Público inicie formalmente la investigación. Lo que puedes hacer también es intervenir sus comunicaciones. Lo que puedes hacer también es dictarle prisión preventiva oficiosa. Incluso, algo que no se ha sacado de la Constitución, y pese a que es inconvencional e inconstitucional, puedes arraigar a esa persona hasta por 80 días en lo que terminas de establecer la investigación e imputar los delitos que tienes que imputar. Eso... Ni así la autoridad se dedica a investigar y perseguir porque el lo delito. más rápido es matarlos. Mátalos en caliente, como dice el presidente. ¿Cuál es el otro problema de eso? Hacíamos el recuento de las cosas que habían sucedido ya en Nuevo Laredo y en otros municipios del país. El problema de eso es que no siempre son delincuentes y no siempre se tuvo una agresión previa que justifique justamente el uso de la fuerza. Te mencionaba yo ese video de las 13 personas ejecutadas donde se ordena la ejecución del último. Luego resultó que eran 3 víctimas de secuestro en manos de esa organización criminal que fueron ajusticiadas por la propia autoridad cuando la autoridad tendría que haberlos rescatado. Mencionábamos lo de los fuegos cruzados, mencionábamos todos aquellos casos, por ejemplo, en Chiapas, de personas que no respetan los retenes militares por el propio miedo que generan los retenes militares, y eran familias donde resultó herida una mujer embarazada de 18 años y niños menores. Eso es lo que yo digo. Yo defiendo el derecho de estos criminales asquerosos de la peor calaña a que no los maten, que no los ejecuten, que les den su debido proceso judicial, para defenderme a mí, porque si tú le das al ejército la posibilidad de que mate, pues va a matar desde luego a criminales, pero también a inocentes. Totalmente. Y cualquiera de nosotros, de los que nos están viendo, pues puede mañana matarlo el ejército, ¿no? Claro, cambiar la escena del crimen, ponerles drogas, ponerles armas, decir, mire, ese Zuckerman era un desgraciado, era un narcotraficante, ¿no? En algo andaba, ¿no? Y queda impune eso. Una manera de protegernos a nosotros, a los inocentes, es protegiendo los derechos de los malditos criminales. Ni modo. Es el precio que pagamos. Además, ¿no? Hay que decir 2 cosas. En México no existe el derecho de la justicia por plena mano. Entonces, todas las ejecuciones son todas extrajudiciales. Sí, son ilegales. Y se tienen que juzgar. Y no hay pena de muerte. Claro, no hay pena de muerte. Además, no hay pena de muerte. Todo eso se tiene que juzgar en el fuero civil. Pero es que además, antes la gente pensaba, bueno, eso pasa única y exclusivamente en la sierra, donde se están echando los tiros con los carteles, dibujando una caricatura de quién es la delincuencia organizada. Hoy tenemos operativos permanentes contra la delincuencia organizada en las 32 entidades federativas del país, incluyendo la Ciudad de México. De hecho, lanzaron un operativo militarizado para el tema de seguridad pública en Xochimilco la semana pasada. No estamos exentos, ninguno de nosotros, en ningún estado, en ningún municipio, de ser detenidos por las Fuerzas Armadas, de quedar en un fuego cruzado en un operativo disuasorio de las Fuerzas Armadas, y mucho menos estamos nosotros exentos de que se abuse de la autoridad también, porque se nos olvida que las fuerzas... Sí, pero se nos olvida... Es que dices que nos detengan. Bueno, si tienes suerte es que te detengan, pero también que te maten. Claramente que te maten, luego que te detengan, pero luego que participen en otras arbitrariedades, como por ejemplo, a esas víctimas de asesinato de Nuevo Laredo, hoy las Fuerzas Armadas y el Estado mexicano no les están permitiendo participar en la defensa de las víctimas a sus familias, porque otra cosa que se nos olvida es que las Fuerzas Armadas tienen fuero militar, tienen tribunales militares y tienen impunidad militar. Cierro con el caso de los 5 jóvenes de Nuevo Laredo también que fueron ajusticiados. Primero se vinculó a proceso a 4 militares por desobediencia en un tribunal militar. Cuando el escándalo fue tal y se abrió una carpeta de investigación en Fiscalía por homicidio de estas personas, por homicidio calificado de estas personas, se les olvidó y la defensa se los tuvo que decir en audiencia al juez que había 17 otros militares involucrados y que no había ningún mando
de los que estuvieron a cargo del operativo que hubiera impedido que los militares ejercieran la fuerza y asesinaran a estas personas. Entonces, hoy tienes a 4 militares vinculados por asesino culposo de 5 personas, pero no ninguno de los otros 17 que participó y ningún mando, oficial. Puro raso, digamos. Puro soldado raso está ni siendo investigado ni siendo sancionado. Qué bueno que lo dices, porque el presidente ya dijo se va a investigar y se va a castigar a los presuntos responsables. Y yo siempre pienso, ¿quién le da seguimiento a esto? ¿Quién realmente está viendo si efectivamente los detienen a estos militares, los meten a la cárcel militar, desde luego, porque tienen foro militar, que los vinculan a proceso, en fin? A lo mejor los meten ahí al campo militar número 1, los dejan 3 meses jugando básquetbol, y, en fin, y luego salen. No tenemos la posibilidad, o sí tenemos la posibilidad de darle seguimiento a estos casos. No, porque muchas veces se clasifica la información por seguridad nacional. Quien tendría que asumir esta responsabilidad es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en este sexenio no lo ha hecho. La Fiscalía General de la República, que tendría la obligación de informarnos sobre estos casos, que tampoco lo ha hecho. ¿Sabes cómo nos hemos enterado? A través de Guacamaya Leaks, nos hemos enterado a través de los videos de cámaras de seguridad y nos hemos enterado a través de audios que se han filtrado en medios de comunicación. Pues de ahí que la importancia de la labor periodística pues es el único camino que tenemos para irnos enterando. Pero entonces, a ver, cuando dicen se va a procesar a los inculpados, puede ser que les den un manazo, ¿no? Los arresten ahí 3 meses en el campo militar y luego salgan. O sea, es que sí cabe una posibilidad muy alta. Te voy a dar un ejemplo. Es impunidad, Lisa. Totalmente. Es impunidad militar. Todo eso lo ha documentado excelentemente bien el Centro Pro Derechos Humanos. Pero hay no solo impunidad en el tema de homicidios como impunidad también en actos de corrupción. Y te pongo un ejemplo que también nos enteramos por Guacamaya. Desvíos, contrataciones en empresas fantasma durante muchísimos años por más de 22 mil millones de pesos. La sanción en tribunal militar para las personas involucradas, que eran 2, fueron 6 meses de separación del cargo. Y eso nos enteramos única y exclusivamente por Guacamaya Leaks. Estamos hablando de actos de corrupción que son comparables con los mayores escándalos de los gobiernos anteriores o incluso donde se han destapado otros casos y que sí generan en el fuero civil y que sí generan en la discusión civil muchísima indignación, pero que en la protección de los tribunales militares ni nos enteramos ni tenemos la capacidad de darle seguimiento. Por eso es importantísimo que se pongan controles civiles sobre la operación militar y se detengan estas operaciones militares en seguridad pública. Pues muchísimas gracias, Lisa Sánchez. Qué barbaridad, qué cosa, qué tema, ¿no? O sea, sí, en fin, y cada vez más metidos los militares, no solamente en temas de seguridad, sino en todo tipo de actividades y con esta, pues, impunidad de hacer lo que se les pegue la gana sin tener que rendir cuentas. Gracias, Lisa Sánchez. A ti, Leo, muchas gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero el próximo, mañana viernes, edición de fin de semana. Vamos a tener un programa muy interesante sobre destinos paradisíacos desconocidos en nuestro país, en México. Así que no se lo pierda. Aquí nos vemos.